científico número 1, semana 1, es muy importante llenar los datos informativos, nombre del estudiante, docente, fecha, curso. Las actividades de lengua y literatura para esta semana llevan el siguiente tema: textos periodísticos. La pregunta 1 nos dice: lea con atención el siguiente texto. Yo voy a leer solo un fragmento, una parte, y luego usted en casa va a leer de forma detallada. Ante la nueva realidad, ¿qué mejor oportunidad para que el Estado, el sector privado, académico y de salud se reinventen? 17 de marzo del 2020. Señor director, la pandemia del COVID-19 nos da la oportunidad de adoptar procesos de adaptación, desarrollando conductas compensatorias ante los retos. ¿Qué mejor oportunidad que el Estado, el sector privado, el académico y el sistema de salud se reinventen en la era de las redes virtuales? Se va a leer el resto de información para luego poder responder las demás preguntas. Vemos que este fragmento fue tomado de Diario El Tiempo, ya del portal web. La pregunta número 2 dice: conteste. Literal A: ¿cómo se llama el tipo de texto reflejado en la pregunta 1? Dice: señor director, veo que tiene una fecha, veo aquí una introducción, un cuerpo, una conclusión, una firma. ¿Qué tipo de texto será? ¿En dónde encontramos esas partes? En la carta. En una carta, ¿verdad? Es un género mixto. Entonces, usted debe escribir aquí que esta es una carta del lector, en este caso. ¿Cómo se llama el tipo de texto reflejado en la pregunta 1? Carta del lector. Esa sería la respuesta. Literal B nos dice: selecciono cuál fue el propósito del autor al escribir esta carta del lector. Nos dice aquí la primera opción: comentar sobre una situación injusta, dar a conocer públicamente un reclamo, informar sobre un hecho de trascendencia para la ciudadanía, o la última opción: manifestar un elogio, un halago, respecto de hechos merecedores de ello. Usted en casa va a leer detalladamente el contexto de esta carta y según el contenido usted va a escoger cuál de estas opciones es la correcta. Solo una es la correcta. Luego tenemos el literal C, que nos dice qué actividades de nuestra vida diaria se pueden realizar de forma virtual. A ver, ¿qué actividades que antes nosotros hacíamos presenciales ahora las estamos haciendo de manera virtual? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo ¿qué actividades? Las clases. ¿Ya? Las clases. Estudiar, o usted puede poner asistir a clases. ¿Qué otro tipo de actividades se pueden realizar de forma virtual? Juegos. Juegos, ¿algo más? Baile. Bueno, y ahí pueden incluirlo en lo que es diversión. También, por ejemplo, pagos de servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, etc. Ya, estos son algunos ejemplos. Usted puede buscar más, puede consultar incluso en internet, o algunas actividades que antes nosotros debíamos hacerlas de forma, en este caso, presencial, pero ya las estamos haciendo de manera virtual. Usted va a anotar unas 3 o 4. Luego nos dice literal D: ¿cuál es la idea principal de esta carta del lector? Para ello usted va a leer el primer párrafo y aquí en este primer párrafo le va a decir cuál es la idea principal. ¿Ya? Lo va a sacar del primer párrafo para responder el literal D. Tenemos ahora textos periodísticos. ¿Sabías que los textos periodísticos son aquellos que se publican en medios de comunicación
ya sean revistas, diarios o portales de noticias. Su función principal es informar, opinar o analizar un tema que es de relevancia para la ciudadanía. Según su formato, extensión y abordaje del tema, existen distintos géneros periodísticos como las noticias, crónicas, entrevistas, cartas del lector, etc. Además, pueden tratar temas muy variados como política, economía, información internacional, deportes, espectáculos, educación, entre otros. Los textos periodísticos se pueden dividir en 3 grandes grupos. Tenemos el género informativo. La intención de estos textos es la de informar, dar a conocer y explicar hechos y acontecimientos recientes y de interés general. Forman parte de este género la noticia, el reportaje informativo y la entrevista informativa. Estos son ejemplos del género informativo. Luego tenemos el género de opinión. Incluye opiniones sobre temas de interés, pudiendo ser de actualidad o no. En este género se utiliza la argumentación, es decir, dan razones u opiniones. Se incluye en este género la columna o comentario, el editorial, artículos de opinión, carta del lector, la crítica. Dentro del género mixto se ofrece información más opinión. Se relaciona con este género la crónica y algunos tipos de entrevistas y reportajes más personales, ¿ya? Entonces aquí vemos cada uno de los géneros con sus respectivos ejemplos. Luego de leer detalladamente esa información, usted debe realizar la pregunta 3, que nos pide completar el siguiente esquema gráfico sobre la clasificación de los textos periodísticos. Vemos aquí que los textos periodísticos se clasifican en 3 grandes grupos, como es el género informativo, el de opinión y el mixto. Y aquí debemos escribir cada uno de los ejemplos que nos indica en este caso cada fragmento. Aquí debemos poner 2 ejemplos, acá 5 y acá 3. Por ejemplo, dentro del género informativo, ¿qué podemos encontrar? Noticia. El reportaje. Reportaje informativo, entrevista informativa, muy bien. Dentro del género de opinión, Crítica y editorial. crítica, social y otros ejemplos. Dentro del género mixto, ¿qué encontramos? La crónica. La entrevista. Y reportaje interactivo. Entrevista. Interpretario. Interpretativo. Bien, encontramos en el género mixto la crónica, la entrevista personal y el reportaje personal. Entonces ya, usted debe completar este esquema. Si se olvida cada uno de los ejemplos de estos géneros, puede revisar la información que está detallada en la parte de aquí arriba.